No sé a cuántos de vosotros os gusta el arte del mimo. ¿Os gusta el arte del mimo? ¿Sí? ¿No? ¿Te gusta el arte del mimo? A mí también me gusta mucho el arte del mimo. La verdad es que hay gente a la que le parece aburrido el arte del mimo. O sea, ver a un mimo ahí haciendo cosas, pues no le llama la atención. Y bueno, pues está bien, para gustos, pues los colores, ¿no? Pero yo una vez vi una representación de un mimo y me llamó muchísimo la atención. La verdad es que me encantó, me gustó muchísimo. Tal vez me gustó también muchísimo porque lo que hizo el mimo fue representar dos cosas que yo recuerde. Los 10 mandamientos y el Salmo 23. Y te digo, fue una pasada. Fue una pasada. Eso lo vi en una convención de la web y bueno, la verdad es que fue muy inspirador. De hecho, me compré el vídeo, o sea, el DVD, donde él tiene varias actuaciones, varias grabaciones. Es súper interesante. ¿Quién es ese mimo que yo vi? Pues es Carlos Martínez, es un creyente, es un discípulo de Cristo, parte del mimo por muchos lugares del mundo, especialmente por toda Europa, pero también no solamente ha llevado el arte del mimo haciendo significaciones, haciendo reír al público, transmitiendo mensajes, sino que también transmitiendo el mensaje de salvación. Interesante porque ha viajado por muchos lugares en los que él no hablaba el idioma de ese lugar, pero no le hacía falta. Lo cual dice que los gestos hablan. Lo cual dice que los gestos hablan. Así que es interesante esto, ¿no? Yo no sé cuál es tu experiencia con este tema de los gestos y de los sonidos, ¿no? Pero en Canarias es muy divertido ver una conversación entre dos mujeres que les gusta darle a la lengua acerca de todo el vecindario. O sea, más o menos así como Radio Patio, ¿no? Es como la serie esa de televisión que había por ahí que decían Radio Patio y todo el vecindario se enteraba de todo lo que sucedía, ¿sí? En Canarias hay una cosa que recordamos con mucho humor, con mucha gracia, acerca de esto, que es cuando dos mujeres se ven de un portal a otro y pasa una mujer por el medio. Y las dos mujeres se miran sin decirse nada, pero con la mirada y con los sonidos se lo dicen todo. Se lo dicen absolutamente todo con la mirada, con los gestos. Están diciendo de toda la mujer que acaba de pasar y ella ni se dio ni cuenta. Nuestro cuerpo transmite ideas. Yo gesticulo un montón, ya sabéis, me pongo aquí, además no tengo que tener el micro en la mano, y yo gesticulo un montón. Y es parte de mí, o sea, cuando estoy predicando y cuando estoy hablando. Pero nuestro cuerpo transmite ideas, mensajes, actitudes. Transmitimos un montón de cosas, incluso en el mundo de los negocios hay un lenguaje que se ha estudiado y que ahora incluso te lo enseñan, ¿vale? Porque te dicen que cuando estás en una entrevista con alguien en el mundo de los negocios, si estás con los brazos cruzados es que estás poniendo una barrera. Interesante. Si estás con las piernas cruzadas, estás diciendo lo mismo. Pero si estás sentado en una mesa y te echas para adelante, es que estás mostrando interés. O sea, si te apoyas en la mesa y pones, es que estás mostrando interés. ¿Te das cuenta? Los gestos hablan. Nuestro cuerpo habla. Y yo no sé cuántos de vosotros también os acordáis de este jugador de fútbol. ¿Cuántos sois aficionados al Barcelona? ¿Os acordáis de un buen jugador de fútbol? Los que no somos aficionados al Barcelona nos gusta el fútbol. Reconocemos que Iniesta es un gran jugador de fútbol. ¿Sí o no? Un grandísimo jugador de fútbol. Ahora, comunicando mensajes es el tipo más pésimo del mundo. ¿Sí o no? Se ha reído de él muchísimo por eso. Cuando lo entrevistaban y había ganado el partido, él salía y lo estaban entrevistando con el micro y él decía, bueno, estoy muy contento porque hemos ganado los 3 puntos y ha sido una victoria. Vamos, cualquiera diría que estaba contento. Es interesante que también, por otro lado, el cuerpo contrasta con lo que decimos o la voz contrasta con lo que decimos. ¿Por qué? Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, nuestro estado de ánimo se manifiesta juntamente con la voz. A mí me lo dicen mucho y yo lo reconozco que mi cara es el espejo del alma. Yo cuando estoy triste se me nota, cuando estoy enmosqueado se me nota, y cuando estoy contento se me nota, y cuando tengo ganas de fiesta se me nota. Pero necesitamos
necesitamos entender esto hoy. Los gestos transmiten. Lo que hacemos transmite porque hablan por sí mismos. Generalmente, nuestro estado de ánimo, eso, pues, transmite muchas cosas. Déjame decirte algo que quiero que tengas en cuenta. La siguiente. Ay, que me equivoqué en el orden. La adoración a Dios es una armonía de todo lo que somos, que nuestro Padre Celestial sabe interpretar muy bien porque entiende de ello. Esto es interesante. Ahora sí que vamos al texto. Esto es interesante. ¿Y por qué? Pues mira, muy sencillo. Yo no sé si tú has ido alguna vez, yo tuve la oportunidad, lo conté una vez aquí creo, que tuve la oportunidad de ir a una ópera y quedé pasmado con eso. Pero también he tenido la oportunidad de escuchar a veces piezas de música clásica, ¿no? Y entonces hay gente que cuando oye una pieza de música clásica la puede entender, la puede comprender, la puede percibir. Yo la escucho y digo, ay, qué bonito. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea de música. Simplemente me gusta escuchar música y escucho cosas que sean interesantes, pero hay momentos en los que escucho cosas que yo digo, ay, qué bonito, pero una persona que sabe, entiende. Dios sabe y entiende nuestro corazón cuando le adoramos. Y no hace falta hacer paripés, ni hace falta hacer cosas extra para poder mostrar que estamos adorando a Dios, porque Dios sabe siempre, en lo público y en lo privado, si nuestro corazón le adora. Por eso es que la adoración es una armonía. Es un conjunto de cosas, no es solamente un estado de éxtasis o de ánimo, es mucho más que eso. Vamos a leer otra vez el pasaje. Os dije que seguimos con este pasaje y quería enfatizar bien lo de la adoración, porque por mucho tiempo he enseñado, y yo lo entendí así, que muchas veces entramos en la oración solamente para pedir y que necesitamos ver que la oración es mucho más que solamente pedir. La oración es también comunicarnos con el Padre, decirle quién es y también adorarle. Y estamos con esa oración de modelo en Lucas 11, del 1 al 4, que dice: y aconteció que, estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo. Esto es interesante, porque ¿qué estaba haciendo Jesús y qué estaban viendo sus discípulos? Jesús estaba orando. Súper interesante. Y dice: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hace 2 semanas aprendimos la importancia de la adoración y que es la iglesia la que debe alabar a Dios, porque el mundo no lo va a hacer. Eso lo aprendimos hace 2 semanas. Y aprendimos también hace 2 semanas que la iglesia debe exaltar y santificar el nombre de Dios y que Él ocupe su lugar en la vida de la iglesia. Que esté sentado en el trono. Es restituirlo a su lugar y reconocerle quién es el Dios de nuestras vidas. La semana pasada aprendimos que Dios es muy grande y que hay grandes beneficios para la iglesia y para el reino de los cielos cuando adoramos al Señor. Esta semana, hoy, aprenderemos cómo debemos adorar y alabar. Nos haríamos entonces varias preguntas de cómo lo podríamos hacer. ¿Se puede adorar al Señor de cualquier manera? Otra pregunta: ¿cuál es la forma correcta para adorar al Señor? Nos podríamos preguntar también: ¿qué transmito? ¿Qué comunico? Otra pregunta que puedo decir es: ¿qué quiero decir cuando adoro? ¿Cómo lo hago? ¿Qué quiero decir? Y otra pregunta más es: ¿a quién se lo quiero decir? Y seguramente a ti se te están ocurriendo más preguntas acerca de esto, de cómo yo puedo adorar al Señor. Podemos adorar y alabar al Señor. Tengo 4 razones para darte. La primera de ellas es que debemos adorar con todo nuestro corazón. Y esto es lo más importante. Vamos a ver si ponemos la imagen ahí. Vale. La primera es que debemos adorar con todo el corazón. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque eres un Dios digno. La siguiente, por favor. Ponme la siguiente imagen. Esta. Bueno, la primera vez. Vale, el título está mal, me he equivocado al corregirlo. Pero la primera razón es que debemos adorar con todo el corazón.
Dice el Salmo 9:1, alabaré al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré. La verdadera alabanza y la acción de gracias están motivadas por un corazón sincero. Ese es el corazón que adora. Y les quiero decir más, eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando corazones sinceros que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Y debemos tener claro que Dios nos conoce como para saber que somos sinceros o no. No nos podemos ocultar ante esto. Dios conoce cómo nosotros le adoramos. Así que el Salmo 111 en el versículo 1 también dice, aleluya, daré gracias al Señor, ¿con qué? Con todo mi corazón. Y añade, y en la compañía de los rectos y en la congregación. Esto es para los que dicen, no me tengo que congregar, no debo congregarme, da igual. Adoraré al Señor también en la congregación, con la congregación. Perdóname, estaba mirando a la cámara porque a lo mejor hay alguno en casa que piensa eso, bueno, yo no tengo que congregarme, ya viéndolo desde casa tengo más que suficiente. Sí, piensan que es más que suficiente, pero volvamos al texto. Qué apropiado para aquel que nos da la vida, adorarle como Él merece. ¿Y cómo? Con un corazón agradecido. ¿Tienes un corazón transformado por Dios? ¿Tienes un corazón que el Señor ha renovado, que ha transformado, que ha hecho nuevo? ¿Tienes un corazón que siente el perdón de Dios, que sabe que su destino es la vida eterna porque Dios lo ha prometido y lo que Él dice lo promete y lo cumple? ¿Tienes ese corazón? Pues entonces puedes adorar a Dios. ¿Cómo debes adorar al Señor? Con un corazón sincero. La segunda cosa, y ahora sí, dice, ¿cómo debemos adorar y alabar a Dios? Pues debemos adorarle hablando, cantando o gritando. Hablando, cantando o gritando. Podemos hablar alabanzas a Dios. ¿Y cómo hablamos alabanzas? Pues en medio de la oración, cuando decimos o le definimos, estamos hablando alabanzas. Estamos diciendo, Señor, tú eres santo, Señor, tú eres fiel, Señor, tú eres justo. Esto es hablar alabanzas. Entonces, pero también se nos enseña que podemos cantar las alabanzas. Y hemos estado cantando alabanzas al Señor. Hay muchos salmos que lo hemos convertido hoy en alabanza. Hay mucha palabra de Dios que hemos convertido en adoración y alabanza. Y el Salmo 147 nos dice, aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada le es la alabanza. Qué interesante. Y otra característica que sorprende es gritar. Y sorprende en nuestro medio, en nuestro contexto cultural, en nuestro contexto de lo que somos los occidentales o de lo que somos en la cultura que nosotros vivimos, esto de gritar como que no nos sienta tan bien, ¿no? Esto de gritar como que no va con nosotros, ¿no? En nuestro contexto. Además, hemos aprendido un modelo de cúltica, de celebración cristiana que la hemos exportado de un modelo todavía más frío que el que nosotros somos. Nosotros somos latinos. Y de alguna manera, pues nuestra condición dice que, bueno, pues que somos más alegres, que somos más festivos, que nos gusta más la fiesta, ¿verdad? Por algo será que España se ha convertido en un lugar turístico para toda la gente de Europa y vienen aquí y se desatan. Yo no sé si tú los has visto, pero yo los he visto en Canarias cuando en las zonas turísticas los he visto totalmente desatados. Pero nosotros hemos visto esto como algo en lo que nosotros decimos, bueno, es que el grito, es que esto, y entonces ¿qué nos vamos a convertir? ¿Qué vamos a hacer? Fíjate que es interesante que podemos entender esto en todo este contexto de también un estadio deportivo. Es que la gente grita en un estadio deportivo, en un evento, en un concierto de música, pero en la adoración, hombre, bueno, también se puede. Algunos pensarían que esto no tiene sentido dentro del contexto de la cúltica, pero déjame decirte, una vez estábamos en una campaña evangelística en la Iglesia Bautista de Las Palmas. Estábamos en una campaña evangelística, la campaña la estábamos realizando dentro del local de la iglesia, y me acuerdo que vino un predicador invitado, y ese predicador, bueno, era un evangelista, bueno, y él estaba predicando y estaba con esa pasión de los evangelistas, transmitiendo el mensaje de salvación, comunicando que Cristo es el Señor y Salvador. Estaba diciendo tantas cosas buenas acerca de Dios, que la congregación era una congregación tradicionalmente bautista, y entonces todo el mundo siempre durante la predicación estaba pues, callado, escuchando atentamente, ¿verdad? Y aquello era un local que era un poquito largo, pero que no había muchos bancos, o sea, solamente había una fila de bancos porque no cabían dos.
Y de hecho estábamos allí y aquel hombre estaba predicando. Me acuerdo que el nombre de aquel evangelista era Santiago Williams. Y estaba predicando. Y de repente alguien en medio de la congregación, cuando el hombre estaba predicando, alabó a Dios. Y no la alabó de cualquier manera, sino que pegó un grito gritando, ¡Aleluya! ¡Wow! Todo el mundo se quedó. Incluso cuando terminó el culto, cuando terminó la celebración, los jóvenes hablaban, Dios, ¿qué le pasó a Diego? ¿Qué le pasó a Diego? Y era un señor mayor. ¿Qué le pasó a Diego? Que pegó ese grito ahí en medio de tal. Incluso la hija decía, mi padre se volvió loco. Es que de verdad. Y nos estábamos riendo, estábamos disfrutando del momento en el sentido de decir, bueno, ¿qué le pasó a Diego? Y tal. Oye, pero ese hombre pegó un aleluya. ¿Saben lo que significa aleluya, verdad? ¿Qué significa aleluya? Alabado sea Dios. Aquel hombre alabó a Dios con un grito porque estaba gozoso por escuchar lo que estaba escuchando acerca de ese Dios tan grande que tenemos. Estaba transmitiendo el mensaje de salvación y él se gozó tanto que no pudo callarse en el momento de ¡Aleluya! Teníamos una hermana en la iglesia que se llamaba Rosita, que ya está con el Señor, que Rosita se asustaba con cualquier cosa. Pobrecito. Pero ese día nos asustamos todos. Bueno, es que también Roberto, el pastor de la iglesia, de vez en cuando el hombre estaba tan lleno de gozo en la adoración, en la alabanza, que antes de predicar se subía y le decía a la iglesia, iglesia, yo siento del Señor que tenemos que gritar un aleluya. Nos ponía todos de pie y decía, 1, 2, 3, y toda la iglesia gritaba, ¡Aleluya! Y él gritaba más que todo el mundo. Él gritaba más. Él se basaba en la Escritura. Se basaba en la Escritura para decir, con gritos de júbilo, también adoraré al Señor. Les voy a decir una cosa. En cuanto a aquel contexto en el que yo me crecí en el Evangelio, le agradezco a Dios por haberme instruido en el Señor en un ambiente espiritualmente sano. No era un ambiente perfecto, pero era un ambiente espiritualmente sano. Había un ambiente en el que había temor al Señor, en el que se procuraban hacer las cosas con el orden de Dios y donde Dios estaba presente, sin modelos encajonados, sin corsés que nos apretaran, sin normas de hombres. Y les digo con sinceridad, me encantaría que esta iglesia 316 y me encantaría que toda iglesia en la faz de la tierra se sometiera a Dios y a su palabra sin necesidad de los corsés de los hombres que nos encajonan por denominaciones o nos encajonan por maneras de ser o por entendimiento de cómo se debe hacer. La manera en la que adoran unos no es la misma manera en la que adoran otros. La manera en la que adoran los de arriba no es la misma manera en la que adoran los de abajo. Porque cada uno expresa su adoración a Dios conforme a lo que Él ha hecho en sus vidas y conforme a como en ese momento quiere expresarlo. Por eso decía que debemos adorar a Dios hablando, cantando o gritando. Y me gustaría que eso fuera 316, que estuviéramos relacionados con la vivencia, relacionados con lo que Dios hace en nosotros, que seamos totalmente transparentes y que seamos genuinos en lo que decimos y en lo que hacemos en nuestra adoración. Que no estemos sometidos a lo que dice ni la cultura, ni lo que es el contexto social, ni cómo nos enseñaron, sino que Dios sea el protagonista. A veces están las iglesias muy lejos de vivir esto. ¿Y saben cuál es el problema de esto? Que no vivir con naturalidad del Evangelio y tener un ambiente espiritualmente sano provoca que las vidas se pongan ociosas. Que las vidas tengan ganas de hablar o entender o hacer. Esta semana estaba hablando con unos hermanos que me decían, es que el modelo de iglesia que tenemos es diferente al que viví durante años. Durante muchos años. Y se puede notar, se puede palpar que nuestro interés primero es buscar al Señor con todo nuestro corazón. Y si ese es nuestro interés, si tienes otro tipo de interés, pues aquí te vas a sentir incómodo. En esta iglesia te vas a sentir incómodo, porque nuestro interés primero, por lo menos lo intentamos. Perfectos no somos, pero intentamos buscar al Señor con todo nuestro corazón y que Él sea el protagonista en nuestra vida. Y mientras no hagamos eso, ¿saben qué es lo que está pasando, iglesia? Que el mundo se está perdiendo. Que el mundo se está perdiendo. Porque no están conociendo el Evangelio, están conociendo a la religión.
Y mientras no nos ocupemos y nos preocupemos de comunicar evangelio en vez de religión, entonces estaremos perdidos. Y el mundo más perdido. La iglesia tiene que adorar al Señor. Si la iglesia no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Y te voy a decir más, durante este día voy a seguir hablando cosas que posiblemente te sorprendan, espero que no, pero que te incomoden, o que incluso te extrañarán. Pero te voy a invitar a que hagas algo. Examínalas a través de la palabra. ¿Tienes una Biblia? Mírala a través de la palabra. Escudriña, estudia. No solamente leas, escudriña, estudia. Salmo 33:3 dice, cantadle cántico nuevo, tañed con arte, con voz de júbilo. Y resulta que este era un canto entusiasta, valiente, fuerte. Y en el Salmo 47:1 dice, aclamad a Dios con voz ¿de qué? De júbilo. Con voz en alto. Y la primera parte de ese versículo dice que hasta aplaudiendo, dice, batid las palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Que haya gozo, que haya alegría. Oye, hay momentos en los que tienes que pegar un grito diciendo aleluya o bendito sea tu nombre, Señor. ¿Y por qué no? ¿Por qué no si es en la manifestación del agradecimiento de lo que Dios ha hecho, está haciendo en tu vida? ¿Y por qué no manifestarlo? ¿Y por qué no contarlo? Pues la gente grita otras cosas, viva no sé qué y viva no sé cuánto. Y la gente dice esto aquí y esto allá y se entusiasman con proclamas, no sé qué, no sé cuánto. Y, oye, ¿y la iglesia? ¿Por qué no va a adorar al Dios que vive por toda la eternidad? ¿Es que eso solo le pertenecen a los clubes de fútbol o a los clubes deportivos? ¿Es que solo ellos tienen derecho a gritar? Dios nos invita a expresarle con gozo quiénes somos delante de Él. Y somos sus hijos y Él es nuestro Dios. La tercera cosa es cómo debemos adorar y alabar a Dios. Pues debemos adorar con las posturas correspondientes. Te voy a seguir sorprendiendo y eso es lo que quiero. Otro elemento para entrar en la presencia de Dios es nuestra postura. ¿Te acuerdas? Te decía antes, los gestos hablan. Salmo 95:6, venid, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor. Ponerse de pie para adorar a Dios, ponerse uno de rodillas, esos son gestos de reconocimiento ante alguien que es grande. Yo sé que tenemos temor y esto es una invitación, pero directa, directísima, que nadie diga, no, es que no sabemos si esto es lo que quería Samuel, es que hiciéramos o no lo hiciéramos. No, es una invitación directa a que reconozcas la grandeza de Dios también con tu cuerpo. Poniéndote en pie. Pero esto hoy en día no se usa ya, prácticamente ya casi nadie lo hace, pero antiguamente a los reyes cuando pasaban, la gente se ponía en pie. Y la gente incluso, pues según en el lugar, pues incluso algunos pues hacían la reverencia, incluso se arrodillaban. Más allá de los reyes de este mundo, el rey de nuestras vidas, el rey de reyes y señor de señores, merece que nuestro cuerpo también le adore a Él. Y esto es una invitación clara. Si estás en la adoración un día en la iglesia y quieres ponerte de rodillas, mira, no importa que los demás te vean. Ahora, la mentalidad es importante. ¿Para quién me estoy arrodillando? ¿Para que los demás me vean o para que me vea el Señor? Ya te dije que la adoración es un conjunto de cosas que viven en armonía. Por lo tanto, no es solamente una cosa aislada, es un todo. Y lo más importante no es quién te ve, sino que Dios te ve. Eso es lo más importante. Y también es apropiado levantar nuestras manos delante del Señor, en la alabanza al Señor. Podemos hacerlo y la palabra nos invita a ello. ¿Y qué significa levantar las manos en la alabanza? Pues significa, según nos dice el Salmo 141:2, dice, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el altar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Levantar las manos es un gesto que indica que estamos ofreciendo una ofrenda a Dios. Una ofrenda de alabanza que sube como un sacrificio de incienso. Los sacerdotes en el templo también hacían esto. Ofrecían al Señor perfume de incienso que subiera, pero también era de grato olor la presentación de la ofrenda. En nuestra vida se nos ofrenda al Señor lo que le ofrecemos. Le decimos, aquí estoy, Señor, todo lo que soy a ti te pertenece. Es ese sentido de que cuando alzo mis manos estoy diciéndolo, Señor, aquí estoy.
tú eres todo lo que yo necesito, tú eres todo a quien yo adoraré. Los salmos nos invitan, como dije antes, a ponernos en pie, a arrodillarnos, nos invitan a levantar las manos, pero también nos invitan a danzar. Ya sé que te estoy sorprendiendo y quiero decirte algo, esa era mi intención. Si no te estoy sorprendiendo, pues gloria a Dios igual. Debemos regocijarnos en el Señor con alegría y sin sentirnos avergonzados, como los niños pequeños. ¿Han visto a los niños pequeños cuando se les pone música? Les da igual que les esté mirando. Danzan, bailan, lo pueden estar haciendo fatal, pero ¿y qué está haciendo el público alrededor? Venga, venga mi niño, ¿Y qué están haciendo los niños? Bailando, danzando. Son pequeñitos, tienen el pañal puesto y están ahí que... Me imaginaron con pañal, son malos. Me han imaginado con pañal. Pepita la primera. Es que los gestos hablan, ¿eh? Sí, yo creo. A veces nuestro orgullo se interpone en nuestro camino. Es que a mí no me enseñaron así. ¿Saben qué es aplastante ante los argumentos de los hombres? ¿Quieren saber qué es aplastante ante los argumentos de los hombres? ¿Lo quieren saber o me lo callo? ¿Lo cuento o no lo cuento? No lo cuente, dice Fermín, pero yo lo voy a contar a pesar de Fermín. Lo que es argumento aplastante frente a los argumentos de los hombres es la palabra de Dios. Y ante eso, que se quite lo bailado. A veces somos gente tan sofisticada que pensamos que hay cosas que... Y estamos muy condicionados por un montón de cosas, lo sé. Lo sé. Es que antes bailábamos en el mundo. Bueno, es que yo no bailo para el mundo, yo danzo para el Señor. Es que no pongo mi cuerpo para que otro cuerpo se atraiga hacia mi cuerpo, ¿no? Es que yo todo lo que soy lo pongo al Señor. Cuando la esposa de David, Mical, vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 16 al 23, ¿qué hizo ella en su corazón? Lo despreció. Ellos discutieron sobre esto, o sea, David y Mical discutieron sobre esto. El final dice que parece que Dios la sentenció a ella con no tener hijos, y eso era una sentencia bastante dura. Porque no tener hijos para una mujer era lo peor que podía haber en aquel tiempo para una mujer, no poder dar fruto en su vientre. Significativamente todas estas posturas y todos estos gestos del cuerpo le recuerdan a la mente que Dios es un gran Dios que sabe lo que hace. Y cuando se hace con un corazón puro, pleno, la acción por sí sola, aparte de decir o de cantar cualquier cosa, a veces puede llevarnos directamente a su presencia. La acción de ponernos de rodillas, la acción de levantar las manos, es decir, Señor, te necesito tu presencia en mi vida. Entonces, con nuestra lengua hablamos, cantamos e incluso gritamos alabanzas a Dios. Con nuestros cuerpos alabamos, nos arrodillamos, nos inclinamos, reconociendo a través de estas acciones quién es Él y quiénes somos nosotros. Con nuestras manos levantadas significamos que estamos ofreciendo conscientemente nuestra alabanza con una ofrenda de amor al Señor, adoración y humildad a aquel que realmente sabemos que es digno. Y cuando se trata de un corazón noble y amoroso, estos gestos se transforman o producen de forma casi automática. En otras ocasiones, el uso de estos gestos nos lleva a adorar. La cuarta cosa es, ¿cómo debemos adorar y alabar a Dios? Pues debemos adorarle o alabarle por sus atributos. Selecciona un atributo de Dios. Dios es fiel, Dios es justo. Medita en ello. O incluso estás meditando la Escritura, estás leyendo el texto bíblico,
hay un atributo a Dios que le describe o que puedes descubrir por la acción, y entonces centramos nuestra atención en ese atributo, y cuando digo atributo me refiero a algo que le define a Él como quien es, y entonces comenzamos a alabar a Dios. Debemos alabarle por sus atributos, y podemos pasar, oye, piensas en que Dios es fiel, y puedes pasar horas adorando a Dios porque Él es fiel. Entonces, de cualquier manera, simplemente podemos comenzar a alabar a Dios por ese atributo, y por ejemplo, comienzas a leer un salmo, por ejemplo, y empiezas a descubrir el Salmo 3, por ejemplo, dice que Dios es libertador. Entonces empiezas a leer el Salmo número 3 y entonces piensas cómo liberó Dios a David porque estaba huyendo de su hijo Absalón. Piensa cómo Dios liberó no solamente a él, sino a todos los cristianos en el primer siglo durante un montón de circunstancias y que vemos reflejadas en el texto bíblico. Pero también piensas que de alguna forma esa liberación se ha hecho o esa declaración se ha hecho para que tú también la puedas vivir en ese momento. Entonces necesitamos adorar a Dios. Necesitamos reconocerle. Y empiezas a pensar que esa adoración, que esa alabanza, no solamente es para el rey David, sino que también piensas en todos los cristianos, en todas las épocas, de todos los tiempos, que también han sido libertados. Y entonces llegas a tu persona y dices, yo también he sido libertado. Y yo también por esta razón alabo al Señor con todo mi corazón. Y lo haces. Entonces muestras tu confianza a Dios. Hoy en día tenemos muchas ayudas externas para poder adorar al Señor. Tenemos en el dichoso YouTube que puedes poner ahí música cristiana y sale un montón de música de adoración y de alabanza al Señor. Y puedes reconocer quién es Dios y bendecir su nombre. Mira, busca esas herramientas para que te ayuden si no las tienes. No dejes que solamente tu alabanza sea cuando vienes a la iglesia, porque entonces sería solo cantar. Pruébalo y verás cómo se transforma tu tiempo devocional con Dios, cómo se transforma tu tiempo de intimidad con Dios, con el Señor, y ya nunca vas a ser el mismo. ¿Cómo te gozas con el Señor? Sin oraciones de alabanza, estaremos en debilidad espiritual. Si tú no adoras a Dios, vas a estar en debilidad espiritual. Si tú no reconoces quién es Dios, vas a estar en debilidad. Porque es una forma clave para experimentar la presencia, el amor y el gozo de Dios. ¿El qué? La adoración y la alabanza. Para poder mostrar, para poder ver esa adoración y esa alabanza de Dios en nuestras vidas, tenemos que entrar en la oración alabando y adorando a Dios. Y Él hará presencia en nuestras vidas y en la iglesia. Miren, a veces los pastores, las iglesias, intentamos mejorar la experiencia de la adoración en nuestras celebraciones, pues mejorando la parte técnica, mejorando las voces, mejorando la tecnología, las luces, lo colocamos todos a ver si podemos tener una experiencia de adoración. Mire, yo no quiero decir que eso no sea importante, yo creo que se puede usar, no digo que no. Pero es bueno darle a Dios lo mejor. Y lo mejor no son las luces, las buenas voces, los buenos instrumentos. Lo mejor es un corazón que adora a Dios. Y esto es lo que realmente afecta a la experiencia de adoración de la iglesia. Nosotros adoramos a Dios con gozo, con alegría. Y puedes estar rompiendo todos los cristales porque cantas desafinado. Pero para Dios es melodía que agrada sus oídos. ¿Saben por qué ponemos el volumen alto en la iglesia? Dice, ¿qué está muy alto el volumen? Es para que no se te oiga desafinando. Como ellos ya afinan, bueno, eso parece, casi, es broma. No somos de las iglesias que ponen el sonido muy alto. No, por lo menos a mí me parece. Lo que realmente afecta a la experiencia de adoración es cuando Dios está presente.
Y Él está presente en aquellas vidas que ha cambiado y están agradecidas. Si las personas realmente adoran a Dios con sus propias vidas, cuando se reúnan, traerán con ellos a Dios. Voy a adorar al Señor que está en aquel lugar. No, voy a adorar al Señor que ya viene conmigo. Es totalmente diferente, es pensar diferente y la actitud es diferente y la adoración es diferente. Y entonces eso multiplica los efectos de bendición que trae, pero para toda la congregación. Y ahí se manifiesta su presencia y la experiencia de su presencia entre su pueblo entonces será palpable. No queremos engatusar a Dios para nada concreto. Ni siquiera con nuestras oraciones que hacemos, que a veces parece que están hiladas por un poeta. Pero las creemos. Están llegando al corazón de Dios. Y ninguna cantidad de sabiduría, de tecnología, que en este lugar lo tenemos, y gloria a Dios por eso, puede fabricar eso en un servicio en la iglesia. La presencia de Dios viene por un corazón adorador. No por todo esto. No por los buenos músicos ni los buenos cantantes. Grupo de alabanza, por favor, que vaya pasando. Hemos de poner nuestro mayor énfasis en capacitar a la gente sobre cómo llegar a la presencia de Dios a través de la alabanza y la acción de gracias. ¿Y saben dónde le tenemos que enseñar? Enseñamos en la iglesia, pero ¿saben dónde se practica la adoración genuina? En casa, en el lugar secreto, en tu habitación, allí donde danzas como David, allí donde gritas de júbilo o hablas o te arrodillas y donde le dices al Señor lo que hay en tu corazón y se lo expresas a Él. Y como te he dicho en tantas ocasiones, sin tanta queja, sino con más agradecimiento por quién es Él en nuestras vidas. Y haciéndolo en el lugar secreto, entonces experimentaremos la recompensa de eso en nuestras celebraciones, aquí. Una vida que adora, otra vida que adora, otra vida que adora, otra vida que adora, otra vida que adora, se une para adorar a Dios y viene su presencia. A veces los predicadores nos esforzamos tanto haciendo una invitación para que la gente tome decisiones. Cuando hay adoración que no es para rellenar, sino que es para traer la presencia de Dios, a veces el predicador no tiene ni que pedir que la gente diga si se va a convertir o no, porque ya la gente se está convirtiendo por sí misma. ¿Y por qué os digo esto? Mateo 6:6, ¿os acordáis? Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que te ve, que lo que haces en secreto, te recompensará. Busca al Señor y adórale. Adórale con todas tus fuerzas. Lo que haces en público no tiene valor si no se produce en la intimidad. Buenos conciertos hay en muchos lugares, con buenos músicos, con buenos medios, con buenos cantantes, gente que es profesional, que vive de ello y se dedica a ello. Pero la melodía que quiere escuchar el Señor no sale de instrumentos ni de voces, sale del corazón. Adora al Señor. Y en medio de las pruebas, adora al Señor, bendícelo. Proclama quién es Él. Acuérdate de lo que hablábamos la semana pasada. Y una invitación, si estás aquí y aún no has recibido a Jesús, claro que sí. Acércate a Dios para que te transforme. Y entonces verás su presencia en la adoración. Pero también esta invitación, que es para aquellos que todavía no tienen a Jesús en su corazón, también es para la iglesia. Adora al Señor con todo tu corazón. Así que, ¿cuál será tu actitud? ¿Cómo debes adorar y cómo alabar? Ya lo sabes. Pero recuerda que en lo público se muestra lo que hay en la intimidad. Teníamos una mujer en la iglesia hace muchos años que ella siempre expresaba con su cuerpo y tal, la adoración. Pero su vida dejaba tanto que desear. Dejaba tanto que desear.
tenía tan mal testimonio en su casa, con los vecinos, con la propia iglesia. ¿De qué le servía a ella cerrar los ojos, levantar las manos, adorar, ponerse de rodillas? Es lo que te digo. En lo público se hace lo que en la intimidad se hace. Adora a Dios en tu intimidad y vendrá la alabanza al Señor.